Pues miren, estamos con el abogado Jesús Alcudia, quien hoy, pues de nueva cuenta, colabora con este medio, y vamos a hablar en relación a una situación que nos han cuestionado mucho a los medios. ¿Por qué se le cubren los ojos a presuntos delincuentes? Hay personas que incluso se molestan porque cuando se presenta a alguien que está acusado o tiene algún señalamiento de algún delito, y luego cuando son delitos graves, por ejemplo, cuando se trata de personas que asaltan en las calles o que pues, están señalados de abuso sexual, pues la audiencia dice, preséntenlos así como es, para que les dé vergüenza, pero no se trata solamente de eso, porque hay que ser muy preciso, se trata de presuntos. Pero miren, el que sabe de esto, con la ley en la mano, pues es el abogado Jesús Alcudia. Y por principio, muy buenos días, abogado. Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Gusto saludarte. Como siempre, un placer. Gracias por la invitación y pues aquí estamos. Buenos días también al auditorio que nos escucha y que nos ve. Estamos a sus órdenes. Pues ahí está el tema sobre la mesa. Estas imágenes, no sé si tenemos algunas imágenes de cuando se presentan a algunas personas que tienen algún señalamiento, pues se les cubre. En el caso de presuntos delincuentes se les cubre, se les debe poner un cintillo, sí, en la parte donde están sus ojos. Sí. En el caso de niños, en algunos casos se les cubre el rostro completo. Hemos recibido muchos cuestionamientos de por qué se lleva a cabo esto. Ok, bueno, precisamente porque la Constitución General de la República nos establece en el artículo 20, en el apartado A, cuáles son las garantías constitucionales, los derechos que tiene una persona que esté señalada como responsable de un delito. Y se presume inocente. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se tiene la certeza de que es la persona que haya o no cometido la conducta que se le reprocha. Es un derecho humano que tiene esta persona. Y hasta en tanto no se demuestre a través de un juez de la causa y hay una sentencia que diga que efectivamente es responsable, se tiene que tratar como inocente. Por eso precisamente se le pone este cintillo en la cara a estas personas que son señaladas de un delito. ¿Por qué? Porque es una prerrogativa, un derecho humano a la presunción de inocencia. Nosotros no podemos violentar, en este caso, el derecho que tiene esta persona al ser señalado por esta situación. Imagínate que esta persona no sea responsable del delito. A través de esta situación ya lo expusiste al repudio de la sociedad, al escarnio de la sociedad, señalado como responsable de un delito el cual pudo no haber cometido. No estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Pero precisamente es eso, la presunción de inocencia que opera en este Estado mexicano, en este nuevo sistema penal oral y acusatorio. Derechos tiene la víctima, es cierto, a que se le repare el daño. También tiene derechos la persona que está señalada como presunto. ¿Y por qué precisamente? Pues porque hay muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo garantizar el debido proceso. Tiene que haber una igualdad procesal, tanto para la víctima como para la persona que está señalada como el delito. Por eso precisamente no puede ser expuesto a los medios, no pueden revelarse de lleno sus datos, por eso precisamente la cintilla. Y la ley es muy clara, establece, no deben de ser divulgados sus datos para no exponerlo precisamente a esta situación. En el caso de un presunto culpable, para el caso de los menores, cuando es víctima, de igual manera se maneja mucho lo que son las claves alfanuméricas, por ejemplo, menor de iniciales 020 diagonal, en este año, por ejemplo, que se haya cometido el delito, 2022-A, A de adolescente. Se maneja precisamente así los datos y se cubre completamente el rostro pues para reservar su identidad, ¿no? Si es víctima de un delito, por ejemplo, válgase la expresión, una pederastia, pues para no ser expuesto, ¿no? Porque al final de cuentas es un delito que atenta contra su sexualidad y contra su privacidad. Entonces hay que saber en un dado caso manejar este tipo de información, ¿no? Nos decía el jurista Ulpiano, nadie debe ser condenado por sospechas, porque es mejor que quede impune el delito de un culpable que condenar a un inocente. Es decir, si la persona que estamos señalando nosotros, si somos muy dados a eso, sale la nota, no, mira, no, este güey que lo metan a la cárcel, que lo mate, que lo asesine, que lo violen, pero no sabemos el trasfondo de las cosas. No tenemos la certeza como público, como espectador, de que es o no responsable. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues a través de un juicio obviamente debidamente establecido en que se determine que es responsable del delito que se le atribuye. Antes no, antes es presunto.
Igualmente se da a conocer, por ejemplo, si el presunto se llama Miguel Ángel, no se le ponen los apellidos, sino se utiliza la N. N, precisamente para No salvaguardar, exhibir sus datos. exactamente, no exhibir sus datos. Habrá una persona que sea a lo mejor conocido nosotros, pues ya sabemos quién es, ¿verdad? Obviamente no todos los conocemos, no todos tenemos esa información como tal, pero sí es cierto, o sea, más que nada es para resguardar la identidad del presunto, para no violentar sus derechos. ¿Por qué solamente los ojos? Precisamente para que no se pueda en un dado caso tener la certeza plena de la persona, en este caso. Obviamente la policía, la autoridad judicial tiene todos los datos registrados, su domicilio, sus fotos, sus huellas, para en un dado caso de que pudiese salir absuelto de ese proceso y volviese a cometer algún hecho tipificado como delito, pues ya se tiene obviamente los datos de esta persona para poder establecer quién es, dónde vive, a qué se dedica, cuál es su modo vivendus y demás. Cuando se trata de una persona que es popularmente conocida, y sobre todo vamos a hablar en el ámbito del poder político o económico, se trata de un exalcalde o de un empresario conocido, ya sea a nivel nacional o en la región donde, o algún dirigente político involucrado en algún tipo de delito, también es obligatorio hacer ese procedimiento de taparles los ojos y manejarlo como, por un decir, Javier, no escribir Javier Duarte, sino Javier N. Sí, que al final de cuentas, bueno, sería de la opinión pública, del dominio de la opinión pública, ¿no? Pero ciertamente es pareja. La Constitución y las leyes son parejos para todos. El principio de presunción de inocencia obliga precisamente a proteger la cobertura mediática de la imagen, la identidad y los demás datos personales de los detenidos. Nombre, domicilio, parentesco, edad, nacionalidad, todos esos datos tienen que ser manejados bajo reserva. Y en este caso, sobre todo a los medios, ¿no? Pues manejar en un dado caso la información que se divulgue pues con la mayor privacidad posible. Porque ¿a qué puede dar pauta esto? Precisamente que si esa persona que fue señalada del delito sale absuelta, no se le comprueba, pero ya en este caso el medio de expresión es a través de un medio de comunicación, ya expuso la nota, ya expuso su imagen, su privacidad. Y si no se comprueba, el daño que le causas a esta persona es irreversible, sobre todo el daño moral, ¿no? No estoy diciendo que no lo haya hecho, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas no tendría yo esa certeza. Pero sí es muy puntual eso, ¿no? Sobre todo manejar con mucha discreción los datos, sobre todo, ¿no? La ley te da la pauta, bueno, el nombre sí, pero reserva el apellido o pone el cintillo en la cara. O sea, al final de cuentas se maneja la información, pero a como se tiene que manejar conforme a la ley. Pero sí se puede manejar el cargo, por ejemplo. En este claro caso, sí, ejemplo, sí, el exgobernador en el periodo fulano de tal. Por enriquecimiento ilícito, sí. Javier al final de N. cuentas, sí. fue señalado. O sea, al final... Ahora, esto hablamos de presuntos delincuentes. Y cuando se trata de personas ya sentenciadas. Ok. Bueno, en este caso, siempre y cuando ya haya una persona sentenciada conforme a lo que la ley establece, que es una sentencia ejecutoriada, que causó estado, es decir, que ya no hay ningún proceso para, en un dado caso, una apelación, un amparo o una revisión, que ya no procede ningún recurso. Bueno, en este caso sí, se puede manejar ya en un dado caso porque es cierta la información. Fue responsable Javier N. del delito de enriquecimiento ilícito que se le atribuye en tal fecha, y en estas fechas, por así decirlo, el 15 de febrero de 2022, fue sentenciado, confirmada la sentencia, no procede ningún recurso. Javier Duarte de Ochoa, en este caso, un ejemplo, válgase la expresión, fue condenado al delito de enriquecimiento ilícito, porque así lo estipula precisamente tal juez a través de causa, y se quedó debidamente demostrado el hecho delictivo que se le atribuyó. Así sería. Fíjese que pasó algo hace unos días, aquí lo dimos a conocer. Aquí dimos a conocer cómo una persona había cumplido una sentencia por asuntos de abuso a menores y de nueva cuenta, ya había cumplido la sentencia, había salido de la cárcel y de nueva cuenta reincidía y era señalado ahora de hacerse pasar como mujer a través del Facebook y de esa manera engatusar a menores. Había un caso ya que lo habían denunciado, ya estaba como presunto responsable de ese caso. A esa persona ya había estado en la cárcel, ya había sido sentenciada, se le presentaba de nueva cuenta
y había que presentarlo con cintillo en los ojos. Sí, porque el hecho que se investiga es lo que pasó el día reciente, sí, así es. No podemos nosotros traer a colación lo que pasó antes, porque si en este caso él fue sentenciado, pues compugó su pena o pagó, vaya, ¿no?, su pena ante el juzgado que lo reclamó. Los hechos que se ventilan son precisamente los de hace 3, 4 días atrás, una semana si no mal recuerdo. Entonces es precisamente eso, el evento que está aconteciendo ahora, ¿no? Si esta persona tuvo responsabilidad anterior, bueno, pues en este caso pues ya será cuestión de otro tema, ¿no? Pero en esta situación puntualmente es abocarnos al hecho que se le atribuye en esta realidad, en estos momentos, porque no sabemos cuál será en un dado caso su situación jurídica, si se define si es o no responsable, ¿no?, ante la juez que conoce de este asunto, ¿no? Perfecto. Pues mire, abogado, que muchos, así como hay muchas personas que cuestionan el por qué se le cubre los ojos y el rostro a presuntos delincuentes, porque pues no nos cabe duda que en algunos casos, pues cuando se conoce del caso o se sabe que efectivamente X o Y persona incurrió en tal delito, pues así como nos cuestionan eso, ahora habrá quienes estén pensando, bueno, ¿y qué necesidad si eso el reportero, el periodista debería de saberlo? Uh-huh. Pero no es lo mismo que lo diga el periodista a que lo diga el abogado. Claro. Y por ello lo invitamos, vaya, gracias, para que... Y de hecho, esto que estamos hablando, independientemente de que esté consagrado en el artículo 20 de la Constitución General de la República, en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre, en su artículo 11, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, en la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder. Es decir, no nada más está reglamentado en la ley, tanto nacional, en este caso Constitución y Código Nacional, sino también en los tratados internacionales de derechos de los que México es partícipe. Y ante todo, pues, se promueve y se respeta el derecho humano. Perfecto. Pues mire, abogado, quisiera, si hay algún otro dato o a manera de conclusión en relación al tema. Pues nada más eso, ¿no? O sea, la información que se maneje, ¿no?, respecto a lo que son en estos casos presuntos culpables, igual, la nota como tal con los márgenes para mantener la privacidad, porque puede ser el caso de que no sea responsable, pero ya se expuso a la sociedad, ¿no? Y habemos de todos, ¿no? Tanto que señalamos como que es responsable o como los que somos más mediáticos, ¿no?, que damos el derecho de la duda o el beneficio de la duda, más bien dicho. Hay que ser responsable en Así todo es. Caso. Abogado, muchísimas gracias. No, de qué, al contrario, gracias a usted. Gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes y al auditorio también para cualquier duda, pregunta o comentario. Aquí estamos para servir. Pues invitamos al auditorio a que si tienen algún tema que trate con la cuestión legal, con las cuestiones de ley, miren, pueden planteárnoslo y vamos a seguir invitando al abogado Jesús Alcudia pues para colaborar en estos temas, lo cual pues ya prácticamente le damos la bienvenida como parte de... Gracias, y agradezco la invitación y estoy a sus órdenes para despejar alguna duda. Oh. Y si el auditorio, perdón por la interrupción, si el auditorio quiere algún tema en especial, que nos los hagan saber y con todo gusto los desmenuzamos. Claro que sí. Abogado, muchísimas gracias. No, gracias, al contrario.